Bien, ya hemos orado. Nos ponemos en las manos del Señor. Vamos aquí a compartir la pantalla de la presentación. Ok, se puede ver. Sí, se ve. Ok. Se puede. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando del impacto que ha tenido el libro de Romanos a lo largo de la historia. Mencionamos a Agustín, a Martín Lutero. Decíamos que Agustín era el teólogo más grande que había desde Pablo hasta Lutero. Lutero fue impactado fue también con el libro de Romanos. Así fue que el Señor lo trajo a los pies del Señor, pero Lutero conmocionó y transformó todo un continente, el continente de Europa. Entonces, Lutero, Agustín, y también mencionábamos a Wesley, que hizo el avivamiento en Inglaterra, fueron impactados con el libro de Romanos. Hay otras personas, Calvino, Dietrich Bonhoeffer, dos famosos que han tenido ese impacto a nivel histórico. No hay un libro que haya impactado tanto como el libro de Romanos. Mi Burgos, veo que tienes no sé si el de Noemí que está sonando. Veo a alguien que dice Leibniz de León. ¿Eso es un nuevo alumno? Maestro, Dios le bendiga. Yo estoy en esta clase. Lo que pasa es que el viernes pasado no me pude conectar El porque lunes. no sabía que la clase había iniciado. Ok. Francisco González levantó la mano. Una pregunta, maestro. No sé si Juan Wesley no era dualista de los puritanos. ¿Cómo así dualista? ¿No he escuchado ese término? Juan Wesley fue el del metodismo, el padre del metodismo. Sí, pero había unos dualistas que nada más creían en el alma y el cuerpo. No he investigado esa parte, pero Juan Wesley, la teología de Wesley, la wesleyana, es muy parecida a la pentecostal. Incluso muchos de los primeros pentecostales eran wesleyanos, pero no he investigado ese detalle del dualismo. Pero el dualismo, la mayoría de los reformadores eran dualistas, ¿eh? Si se refiere a la composición del hombre, eh, cuerpo y espíritu, ¿se refiere a eso? Al bipartito. Sí, amén, sí, sí. Ok. Que tradicionalmente la iglesia pentecostal es tripartita en su postura de decir que el hombre está compuesto por alma, espíritu y cuerpo. Y la otra postura es la bipartita que mencionó el pastor, que es una parte material y una parte inmaterial. Entonces, he mencionado estos tres, pero en realidad hay muchos más que han sido impactados. Entonces, eso le da el título a Romano de ser el libro eh, que más ha influenciado, más impactante, la carta más importante de la Biblia y de todo, porque la Biblia está por encima de cualquier documento secular. En el Nuevo Testamento solamente hay un libro que compite a nivel de grandeza teológica con Romanos y es Hebreos, que muy probablemente no lo escribe Pablo. Pero Hebreos, a pesar de que es una joya de documento, no tiene lo que ha hecho sí Romanos, de haber transformado personas que hicieron grandes avivamientos. El avivamiento de Europa, el avivamiento de Inglaterra, la teología de Agustín, Dietrich Bonhoeffer, Calvino. Si Romanos es el libro que Dios más ha utilizado para conmocionar el mundo, para transformar el mundo, porque es el libro que se enfatiza más la pecaminosidad del hombre, la salvación por gracia, y aunque en las demás cartas lo vemos, esos temas, pero en Romanos está muy desglosado, a diferencia de otras cartas. Entonces, vamos a continuar la exposición. Vamos a hablar del autor. En el primer versículo se menciona el autor como Pablo, que es el mismo Saulo. En hebreo, el nombre de Pablo era Saulo, que viene de Saúl, y cuando se traduce al griego es Pablo. Es el mismo nombre.
No es como el caso de Pedro, que Jesús le cambia el nombre de Simón a Pedro, sino que era el mismo nombre traducido en otro idioma. Realmente a nivel de la crítica, no hay dudas prácticamente de que el autor sea Pablo. Hay cartas, hay unas 8 cartas de la de Pablo, que los críticos aceptan que son de Pablo, y esa es una de ellas. El contenido doctrinal es muy típico de Pablo, su lenguaje, la forma en cómo él habla. Se nota que es Pablo, aunque la misma carta dice que quien la escribió fue Tercio. A veces las personas utilizaban un amanuense, ¿no? Que es como un secretario, y en el caso de Romanos, quien la escribe fue Tercio, pero quien da el contenido es Pablo. Esa es la evidencia interna, porque la misma Biblia lo dice internamente que es Pablo. En la evidencia externa, es decir, evidencia externa de que el autor es Pablo, en la iglesia primitiva y en los primeros siglos nunca se puso en duda de que Pablo era el autor. Incluso en los primeros cánones que se hicieron, estaba el canon de Marción, eh, y el fragmento muratoriano. Esos primeros intentos de canon no son el canon que nosotros tenemos definitivo del Nuevo Testamento, los 27 libros. Pero ya en esos primeros canons, donde las personas empezaban a decir cuáles eran la lista de los documentos que teníamos que creer, Romanos ya estaba en esa lista. Hay cartas que duran más tiempo para entrar al canon, como Hebreos, por ejemplo, porque no se sabía quién había escrito Hebreos. Pero de Romanos las personas entendían que era de Pablo y por la autoridad de Pablo, entonces la aceptaban eh, más rápidamente. El autor, como hemos dicho, Pablo, es de la tribu de Benjamín, es la misma tribu de Saúl. Entonces es posible que por eso él le ponen ese nombre, Saulo. Sí, hay nombres del Antiguo Testamento que lo vemos en el Nuevo y se ve un poco modificado, porque como decía, son traducidos. Por ejemplo, Judas es la versión en griego del nombre de Judá. O sea, hay algunos nombres, por ejemplo, Josué, cuando se traduce en el griego del Nuevo Testamento se dice Jesús, pero es el mismo nombre. Si Jesús es un nombre común, porque es el nombre de Josué, lo único que está traducido del hebreo al griego. E incluso vemos a Bar Jesús y personas que se mencionan en el Nuevo Testamento como Jesús. No era un nombre extraño. Ok, está difícil en este caso. Voy a responder un mensaje aquí. Ok. Entonces, Pablo nació en Tarso y fue fariseo, hijo de fariseo, y él también era un fariseo de la secta más estricta. Dios toma el caso de Pablo como una persona muy radical y lo transforma en su viaje de camino a Damasco. Entonces, ¿cuándo se escribe esta carta? ¿Cuándo fue la ocasión y en qué circunstancia surge la carta a los romanos? Porque la carta, Pablo la está escribiendo a la iglesia de Roma, es decir, por alguna razón en específico. Cada carta del Nuevo Testamento hay una causa. En Corintios, en Gálatas, era para resolver o problemas o preguntas que tenía la iglesia. Lo que se entiende es que Pablo eh, escribe esta carta eh, en su tercer viaje misionero, cuando él estaba en Corinto. Duró unos meses en Corinto y se cree que desde Corinto él escribe esta carta. Dice en Hechos capítulo 15: por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros. Él quiere ir a España, pero antes de ir a España entonces él va a pasar de paso por Roma.
iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros. Es decir, él va a ir a Roma y él quiere que ellos entonces lo acompañen y lo terminen de llevar a España. Dice, y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Él tiene el propósito de ir allá, pero él quiere deleitarse con los santos. Él quiere disfrutar de la compañía de los santos. Dice más, ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya, que son zonas gentiles de Grecia, tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues le pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarle de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. La primera vez que yo escuché la palabra España me sorprendió mucho cuando la leí, porque nunca se había mencionado, en realidad. Nunca ha estado en ninguna parte, en las escrituras. Es algo como completamente nuevo. Y es un país que nosotros ya sabemos que existe todavía. Entonces, él quiere ir a Jerusalén, luego a Roma, y luego, porque vaya a Jerusalén porque va a llevar el dinero de las iglesias griegas, que se lo van a dar a los cristianos que están en Judea. Después vaya a Roma, va a disfrutar con ellos y luego pretende ir a España. Esos son los tres lugares. Y el propósito del que él quiere es disfrutar con ellos, pero él quiere también en ese viaje misionero que ellos le acompañen y le ayuden en su viaje misionero. Eso es lo que motiva a Pablo, es un enfoque misionero, lo que lo motiva a él y el disfrute con los hermanos a escribir esta carta. Nosotros vemos que como él no las conoce, él tenía muchos años queriendo ir a esa iglesia. Pablo casi no menciona nada de los detalles específicos de esa iglesia porque él no había estado con ellos. Realmente no conoce los detalles. Incluso cuando Pablo se presenta en el capítulo 1, él habla mucho más de él mismo porque es una iglesia que no lo conoce. En otras cartas él es más breve cuando se presenta. Entonces, aquí vemos un mapa que tiene los tres viajes de Pablo en un amarillo ahí oscuro, un color como vino y un azulito. Si ustedes se fijan, de la zona de Pablo de Tarso, Antioquía, si nosotros vamos aquí abajo, aquí está Jerusalén. Entonces, estos movimientos, él siempre va a estar tocando a Jerusalén y se va a mover a los distintos lugares. Está Colosas, la iglesia de Colosas, Efeso, Esmirna, Teatira, estas son las iglesias de Asia, de Apocalipsis. Y ya para esta zona última que él llega, está Atenas, Corinto, Cencreas, Esparta, todos estos lugares, él está yendo por acá, Cencreas, Corinto, Tesalónica, y hace esas rutas misioneras. Pero ahí, en esos lugares, él nunca está llegando a Roma. Se puede ver mejor en este plano. Vamos a ver. Miren, aquí en este mapa están los tres viajes y el último, que es el viaje a Roma y su cautiverio. Entonces, el viaje a Roma está con la línea punteada. Si ustedes se fijan, a ver si puedo poner un cero. Este es el viaje a Roma. Si ustedes se fijan, él va mucho más lejos que en los primeros tres viajes. Ampliar acá. Él estuvo llegando a Grecia, pero ahora en su tercer viaje, en su cuarto viaje, vamos a decir, él llega aquí, va a esta isla en Creta, pero luego leemos en los últimos capítulos de Hechos que ellos estuvieron a punto de morir y terminan en una isla llamada Malta. Luego de ahí, él sube a Italia, que es donde está Roma. Están las plazas, las tres tabernas que se mencionan en Hechos. Entonces, en ese cuarto viaje, él está yendo más lejos a esta zona que él no había llegado. Él había estado aquí, hasta Grecia. Y aquí está llegando hasta Italia.
En este otro mapa se ve mejor ese último viaje. Rodas, Salmona, llega aquí a estos puertos y aquí se marca de manera distorsionada, representando la travesía que ellos tuvieron, que estuvieron a punto de morir, que el Señor se le apareció un ángel que le dijo que el barco se iba a destruir, pero que ellos iban a ser salvos, y luego entonces que él termina en Roma. ¿Qué pasa? Ese último mapa que le quiero mostrar, en todos estos zonas hemos visto que de Palestina, él está en toda esta zona de Macedonia, de Grecia, y lo más lejos que había llegado es a Roma. Pero ahora él quiere llegar todavía mucho más lejos. Porque él dice, ya yo he llenado todo el Evangelio de Cristo y yo quiero llevarlo donde no ha llevado nadie. Yo quiero trabajar en una zona donde no ha sido predicado. Entonces se aleja todavía más. En los otros planos ni siquiera se ve la parte de España. En ninguno de los planos anteriores, más llegan hasta Roma, por ejemplo, Italia. Entonces él quiere, ahí se sale del mapa, la parte de España. Quiere llegar todavía mucho más, porque ese era el objetivo de él, es decir, llevar, él era el apóstol de los gentiles y siempre era incansable, constantemente quería llevar, llenar todo del Evangelio de Cristo. Ok. Entonces, con respecto a en cualquier momento recuerden que pueden comentar. Vamos a quitar aquí este puntero. Con respecto al lugar, hemos dicho que se escribe desde Corinto en el año aproximadamente del 57. Es decir, que ya es en los últimos años de su ministerio público. Recuerden que él muere por el 63 por ahí. Entonces ya en los últimos años él escribe esta carta, que se considera que es la más desarrollada de él a nivel teológico. ¿Por qué se piensa que es de Corinto? Bueno, en Romanos 16, él dice, le recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia de Cencrea. En los mapas anteriores se ve Cencrea cerquita ahí de Corinto, porque era el puerto de Corinto. A ver, a ver, creo que aquí está. Aquí. Ahí mismo está Corinto, Cencreas. Entonces, él en Romanos 16 está hablando de Febe. Pero Febe es diaconisa, dice, de la iglesia de Cencrea. Cencrea es el puerto de Corinto. Ya esa es una conexión con Corinto. En Romanos 16:23, él menciona a Gallo, hospedador mío. Es decir, me estoy quedando en la casa de Gallo. ¿Y qué pasa? Que cuando él habla en la primera carta de los Corintios, él dice que había bautizado a Crispo y a Gallo en la carta de Corinto. Es decir, Gallo vivía en Corinto y él está siendo hospedado por Gallo y toda la iglesia. Les envía saludos. Y después dice, Erasto, tesorero de la ciudad, también le envía saludos. ¿Qué pasa con Erasto? Que en 2 Timoteo él dice, Erasto se quedó en Corinto. Entonces hay tres personas que están relacionadas con Corinto. Por eso se cree que desde Corinto, en su tercer viaje misionero, Pablo escribe esta carta hacia, hacia los romanos. Entonces, los destinatarios. ¿Quiénes son los destinatarios de la carta? ¿Son judíos, son gentiles o son mixtos? La iglesia romana en sus inicios era una iglesia judía, como prácticamente todas las iglesias en el primer siglo. Recuérdense que los 120 que estaban reunidos eran judíos de todas las naciones. Lo que se cree es que judíos de Pentecostés, eso podría ser, los judíos de Pentecostés fundaron la iglesia en Roma. Eso podría ser una opción. Pero hay un edicto que emitió Claudio donde mandaron a sacar a todos los judíos de Roma por causa, dice, de la instigación de Crestus, dice el historiador Seutonio. Entonces, los historiadores entienden que cuando habla de Crestus se refiere a Cristus porque no se ha encontrado ningún documento de alguien llamado Crestus, sino que han escrito el nombre mal de Cristo. En vez de Cristo han escrito Crestus.
Suetonio dice que en su libro de Vida de los 12 Césares, que sacaron a todos los judíos de Roma, pero ya esa iglesia estaba fundada. Entonces, ¿qué pasa? Que salen los judíos de la iglesia romana, pero quedan los gentiles que se estaban convirtiendo. Cuando años después se le permite a los judíos volver a la iglesia, entonces ya los gentiles son la mayoría. Eso es lo que se entiende. Al principio era una iglesia judía, pero parece que cuando Pablo escribe la carta, era una iglesia mayormente gentil. Y también tienen judíos. Entonces, vamos a ver algunos versos que muestran ese grupo en la iglesia que es mixto. Cuando en Romanos capítulo 1 versículo 5 él dice, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones. Dice etnesim, las naciones. La palabra nación ahí es etnesim, que significa gentil, pagano o naciones. Sí, él ha recibido el apostolado ¿para qué? Para la obediencia a la fe en todas las naciones, todas las regiones, donde están los paganos, donde están los que no conocen a Dios. Cuando en Romanos 1:13 él dice, muchas veces he querido estar con ustedes, pero he sido estorbado, para también tener entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Es decir, entre los demás gentiles, él también quiere recibir, eh, diciendo que los romanos también son gentiles, como entre los demás gentiles. Por acá, comentado ahorita algo, vamos a ver. Recuerden, amados, los que tienen la cámara apagada, que deben de encenderla. Veo varios con la cámara apagada. Seguimos. Dice, amados, Romanos 11:13, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Entonces, esos textos y otros más apuntan a que los destinatarios son gentiles, pero también hay otros textos que hablan de que en la iglesia hay judíos. En Romanos 2 dice, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorias en Dios. Está hablando de un judío étnico. En Romanos 4 dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Al llamar a Abraham nuestro padre, podría ser que él se refiera a los hermanos judíos. Aunque en la teología de Pablo también él dice que por medio de la fe, Abraham es padre de todos. Sí, habría que ver específicamente ahí. Podría ser una cosa o la otra en ese texto. Y en Romanos 11, él dice, yo también soy israelita de la descendencia de Abraham. Si él le preocupa, en Romanos 11 está hablando también de los judíos étnicos. Entonces, vamos a ver. Veo a Melanio, Maciel, Noemí, Belmi, sin cámara. Así mismo se lo voy a comentar a Domitila, que es la que está hablando del tema. Como ya lo puso en el grupo, bueno, así mismo se lo comentaré. Vamos a ver qué va a pasar. Entonces, amados, seguimos. En cualquier momento, recuerden, pueden preguntar cualquier duda o cualquier aporte. La fundación de la Iglesia de Roma, como había dicho, algunos argumentan, como los católicos, que fue Pedro que la funda, pero realmente no hay una evidencia histórica, sino que a partir de los años 60 Pedro sí fue a la iglesia de Roma, pero ya era muy tarde para decir que la fundó, porque cuando Pablo escribió la carta en el 57 ya la iglesia tenía mucho tiempo. Entonces, a partir del siglo IV, la iglesia, que ya se convierte en iglesia católica romana, dice que Pedro fue el fundador y el primer obispo de la iglesia de Roma, pero es muy poco probable que haya pasado así. Sí sabemos por el testimonio de Clemente que Pedro y Pablo murieron en Roma, según el testimonio de Clemente. Entonces, en Hechos capítulo 2 dice, cuando en el Pentecostés, dice, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Los prosélitos son las personas que no son judíos, vamos a decir, de sangre, no nacieron siendo judíos, pero han aceptado la fe del judaísmo.
Y entonces habían personas que venían de Roma, tanto judíos como personas que eran prosélitos, que estaban siguiendo la religión de los judíos y venían de Roma. Entonces puede ser que ese grupo haya creado la iglesia en Roma, la primera iglesia. Otra forma también, Juan Boy levantó la mano. Maestro, yo estuve Sí. revisando rápidamente para ver lo de el capítulo 4 usted habla sobre de Abraham. Ujú. Yo tengo la Biblia de Jimmy Swagger de estudio y él refiere que después de haber dicho que el Antiguo Testamento, señala a Dios, señala que Dios justifica por el pecado, por el principio de la fe, en vez del principio del mérito. El Espíritu Santo presenta ahora a Abraham. Él está presentándolo como parte del mérito de la salvación, que no es por mérito, sino por la fe, como tenía Abraham. Ok, no. Lo que él quiere decir es, Leérselo, vuelvo a leérselo para que lo pueda entender. Después de haber dicho que el Antiguo Testamento se enseña que Dios justifica al pecador por el principio de la fe en vez del principio del mérito, el Espíritu Santo presenta ahora a Abraham. Él, lo que quiere decir en el contexto de lo que estaba diciendo, que él presenta como padre de la fe a Abraham, que todo el que crea va a ser hijo de Abraham por la fe. bueno, Esto lo hago alusión a ahorita que usted señaló lo de Abraham, que podía haber sido por eso. Yo me motivé a investigar. ok. Bueno, para que no se me olvide, voy a pasar la lista. Los que estén nuevos el día de hoy me lo dicen al final. Ana Carolina Gomera Figuereo, Presente, maestro. Tanasio Jiménez, Presente, presente, maestro. Belmi Zapata. Presente. Belmi, tienes que prender la cámara. Carlos David de los Santos, Escribió en el grupo, profe, que tenía una dificultad para conectarse hoy. Carlos Santana, Carlos Santana no está. Ok. Entonces, Francisco González, Presente. Rosario del Carmen, Presente. Federico Rosario, Presente, maestro, presente. Hipólito Dicide, Presente. Jaisi Moreta, Presente, profe. Linet Anabel, Presente, profesor, presente. Apoya, se queda por ahí. Lenis, Aquí estoy. Lenis Larcier. Presente, maestro. Ok. Lilian Hernández, Presente. Maciel García, Presente. Melanio Matos, Presente, maestro. Un poco gripado, pero presente. Noemí Burgos, Presente. Patricia Nova, Presente. Roberto Nova, Presente. Roosevelt Martínez, Presente, profesor. y Dorcas Burgos. Presente. Entonces, ¿quién se agregó?
Lenis de León. Vuelve a hablar para que me salga tu nombre de nuevo. Lenis de León. Leibniz de León. Nombres especiales. Dios mío. Z, T, ay Dios. Entonces, hoy es tu primer día, ¿no? ¿Verdad? Ana ¿A quién más? Carolina Gomera, profesor, Sí, también. sí, tengo, hoy es mi primer día. Ok. Ana Carolina Gomera fue la primera. Sí, primer día, maestro. Oh. Ah, sí, exactamente. Primer día. ¿Alguien más? Son 22 personas. Ok. Continuamos. Ok. Se ve. Ok, vamos a ver. Entonces, dice que otra posibilidad fue que por medio Roma era la capital del imperio. Entonces, había mucho comercio entre Antioquía y Roma. Entonces, muchas personas iban a estar moviéndose de un lugar a otro, buscando mercancía, comprando, y de esa manera podía haber llegado el evangelio también a Roma. Como dijimos, era una iglesia que originalmente empezó con judíos, pero poco a poco se fue convirtiendo en mayoría gentil. Se estima que había unas 12 sinagogas en los tiempos de que Pablo escribe la carta. Para hacer una sinagoga se necesitaban por lo menos 10 varones judíos de más de 13 años. Esas sinagogas las hacían en una casa, puede ser en un lugar alquilado, en un edificio propio, eh, sin ninguna, a veces sin ni mucha estructura a nivel de estructura física. Lo que hacían era cantaban al Señor. Básicamente es el mismo modelo que hereda la iglesia, es decir, se leía la palabra, se comentaba, se cantaban salmos. Por ejemplo, hay un hecho en Hecho 16 que dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Eh, Como habla de mujeres, parece que ahí no se había podido lograr una sinagoga como tal porque no habían por lo menos 10 varones judíos. Entonces lo que hacían es que se reunían al lado del río a comentar la palabra de Dios. No tenían, si la iglesia crecía y era una sinagoga grande, entonces sí podían tener más estructura, un edificio con más recursos. Lo único que se requería sí que tuvieran era un pentateuco. Era necesario tener un pentateuco por lo menos y la presencia de los 10 varones. Entonces, ¿cómo era el mundo en aquel momento? Los esclavos, que era la mayoría de la población era una población esclava. Muchos eran extranjeros, podían ser gladiadores, podían ser agrícolas, esclavos domésticos, pero era el grupo principal de la sociedad. Había un 10 a un 15% de personas que habían sido esclavos, que habían logrado prosperar económicamente y podían dejar la esclavitud. Ciudadanos romanos son pocos, relativamente, de un 15 a un 20%. Los caballeros, los senadores, ellos podían votar y tenían ciertos privilegios. Habían peregrinos, es decir, eran libres, pero no eran ciudadanos. Como cuando uno va a Estados Unidos, yo no he ido, pero cuando uno va a Estados Unidos es de visita, pero no es ciudadano americano. Y comerciantes, que aquí una persona podía ser un liberto, también ser comerciante, un ciudadano romano, ser comerciante. Esos eran como los grupos sociales principales que había en el primer siglo. Ok, entendido, Carlos. Entonces, lo que sucede entonces en la primera iglesia, en aquel momento en que ser ciudadano romano no era común. Pablo
tiene esa ciudadanía, no sabemos cómo, no se explica en la Biblia, pero realmente no era común ser ciudadanos romanos. Los esclavos eran la mayor parte, como he comentado, y Pablo a esa iglesia, a esa sociedad es que le quiere llevar el evangelio. Sí, donde la mayoría son esclavos o comerciantes, algunos son ciudadanos, entonces hay una mezcla muy variada de personas a las que él quiere llevarle el evangelio. Francisco González. Yo di una clase de Pablo y él consiguió la ciudadanía fue por su papá que la había comprado. Ok. Ok, como él dijo, él, él la tiene por nacer ya de un ciudadano. Porque en Hechos se menciona a la persona que le dice que el otro la compró. Pablo entonces la obtiene de nacimiento. Ok. En Romanos él dice a griegos y no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. En aquel momento se consideraba que el que era griego era sabio, era la cuna del conocimiento en ese momento, y el bárbaro era todo lo que no era griego. Entonces, a los que no tenían, la mayoría de la población era inculta, analfabeta, no tenía, no estaba letrada. En Gálatas 3 dice, ya no hay judío, y aquí vemos cómo el Evangelio rompe los esquemas sociales y culturales. Porque él dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. En aquel momento eso es una frase sumamente controversial. Bueno, como nosotros no somos ni judíos ni griegos ni esclavos ni nada de eso, como que no, eso no pensamos en el impacto que realmente tendría cuando él está comunicando él está quebrantando con el Evangelio las distinciones sociales. Sí, judío, pobre, rico, haitiano, dominicano. Me dice, no, que no, él no hace esa diferencia. En el mundo se diferencia así, pero en Cristo nosotros no nos diferenciamos de esa manera. Entonces, no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre. Cuando la mayoría son esclavos, y él dice que en Cristo no importa si tú eres esclavo ni eres libre, y el que es libre se siente súper bien, se siente wow, y él te dice, no, que nada de eso. Ustedes son uno, uno. Como una profeta que yo conozco que una vez el Señor le dijo, ve a donde fulana, porque el Señor habla muy, muy especial con esa señora, a donde una haitiana. Ve a dónde está la señora, que ella es tu hermana, pero no es cristiana la señora, por lo menos en aquel momento no lo era. Y ayúdala con tal cosa, le dice. Y él está hablando de que que la considere como, si mal no recuerdo, fue hace mucho que que ella me lo comentó. Creo que no era cristiana. Y tú dices, como a un haitiano, y que no es ni siquiera cristiano, y que lo considere como iguales, cuando en este país si como son culturas, no solamente por el color, porque los dominicanos, la mayoría son de tez oscura, es la cultura. Por eso dice griego y no griego. Si cuando tú ves la cultura tan diferente de una nación, tan diferente a los dominicanos, totalmente opuesta, y que el Señor te diga, en Cristo ustedes son uno. Ese es el gran mensaje de Dios en la carta a los romanos, es decir, que judíos y gentiles por medio de la fe entran a la familia de Dios. Entonces, el Evangelio, Pablo quiere ir a Roma a llevar escribe su carta más grande a la capital del imperio, a llevar esa verdad a la capital del imperio. Realmente es muy impactante y nosotros, aunque no vivimos en el siglo primero, realmente todavía debemos seguir meditando en esto, porque a veces uno se amolda a la forma de pensar de este siglo. Es decir, juzgar a una persona por el vehículo que tiene, por si tiene hijos, si no tiene hijos, si tiene dinero, si está enfermo, si logró viajar.
Y tenemos también escalas y sistemas que separan a las personas. Ah, pero este es pop y este qué sé yo, que siempre estamos dividiendo y categorizando a las personas. Pero, Profesor, amén, os voy a opinar algo. claro, claro. Y como usted está hablando, ahora sí, que hay muchos, bueno, no me voy a incluir, pero hay muchos que dentro de las iglesias, a veces pequeñas y grandes, y miran a los otros por encima del hombro, como que si tiene carro, si tiene dinero, si no tiene, por ejemplo, si entran mal vestidos, si entra un indigente, le están huyendo, pero si entra uno que está bien cambiadito, que a lo mejor un ladrón o lo que sea, le dan la mano, pero si es otro que está mal vestido o mal comido, tiene la cara sucia, o sea, le andan de lejito. Yo entiendo que Pablo, él está escribiendo ahí porque él verdaderamente tuvo un encuentro con Jesús. Él perseguía a la iglesia, él estaba ignorante a todo, pero al él tener ese encuentro con Jesús verdaderamente, porque muchos estamos en la iglesia, pero hágame eso, pero no tenemos ese encuentro con Jesús, no tenemos ese amor que nos impacte a llevar la palabra a todos y a ser entendido que todos somos iguales delante de Dios. Cuando el Señor me permite dar la palabra a alguien que tiene mucho tatuaje, alguien que se ve como un tigre allá en el hospital, yo le digo, mira, tú, tanto tú como yo, somos iguales para Dios. Tanto tú como yo somos especiales para Dios. No importa si tú no estudiaste, no importa si tú no estás bien vestido, no importa si tú no estás, si tú estás pidiendo, no estás pidiendo, porque me ha tocado predicarle a personas indigentes que andan pidiendo. Y de eso tuve un buen testimonio para la gloria de Dios. Y entonces, habemos cristianos que no tenemos ese encuentro que tuvo Pablo, un encuentro verdadero, un llamado que por eso muchas veces somos criticados por el impío. Entonces nos juzgan a todos por uno. Cuando me ha tocado a veces que no, porque ese no es cristiano, hay muchos cristianos que yo, es que si verdaderamente el cristiano tiene que tener un encuentro, si ese fulano hizo eso, ¿por qué no ha tenido un verdadero encuentro? Pero para poder tenerlo hay que estar en la iglesia, no afuera, también le digo, porque no somos tampoco Dios para estar juzgando. Amén. Y es muy fácil. Cualquiera de nosotros puede escribir un libro de sana doctrina y escribir las cosas correctas. Pero nosotros creerle en el corazón de que para Dios realmente somos iguales. Yo meterme en un barrio de Guandule y veo una mujer que tiene 7 muchachos, con 4 maridos, sin educación, con mala palabra, y yo entender que la única diferencia entre esa persona y yo es la misericordia de Dios. Que realmente yo no lo merezco, no era que yo era más inteligente, que yo era más educadito, porque a veces no se le olvida realmente decir, es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Romano dice, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Es su misericordia. Es su misericordia. Entonces, es muy fácil decirlo, predicar es fácil, pero creerlo en el corazón, que el Espíritu Santo vea mi corazón y vea mis pensamientos, lo más profundo de mi mente, y que realmente yo entienda que soy igual, que somos completamente iguales, es su misericordia. Patricia creo que levantó la mano. Sí, maestro, yo después la bajé, pero me acordé que en una materia que usted dio, me parece que fue en teología, usted decía eso mismo, que si nosotros empezamos a ver las personas como criaturas de Dios también, que nos creó igual a todos, nuestra percepción al juzgar de la gente va a cambiar un poco, porque al final somos iguales. O sea, el Señor nos creó semejante a Él. O sea, esa persona tiene la semejanza de Él. Los haitianos son Entonces, una imagen de la, Dios. dif- todos somos. Mira, los haitianos, esos también que hacen vudú y que pintan un techo por causa del pecado, también son imagen de Dios. Sí, ¿cómo? Ese sí, ese que no se vaya, que huele mal, el drogadita que está en la calle, sí, y huele mal, y tiene la misma imagen que tú tienes. Y una vez yo escuché un testimonio de una persona que Dios le dijo a él que a los 6 años Dios lo salvó del alcoholismo. Yo diría, pero él no sabe qué pasó.
Pero Dios le dijo eso. Dice, Dios puede dirigir tu vida para lo que tú eres el día de hoy. Tú no sabes dónde tú estarías si Dios no hubiera entrado en tu vida. Porque uno cree que Dios entró en su vida cuando uno dio el paso de fe después de adulto. Algo que dice Pablo en el primer capítulo, él dice, tengo aquí Romanos 1, él dice, apartado para el Evangelio de Dios, en el primer versículo. Pero como decía una hermana, creo que Lenis, Pablo era un impío, prácticamente un asesino, odiaba a los cristianos, no tenía el amor de Dios, él no tenía el Espíritu Santo. Él dice que él era un blasfemo, que él hacía todo igual que los demás impíos. Y dije, eso éramos nosotros cuando él habla de los pecados. Pero él está diciendo, ahora que él está en la fe, él entendió que Dios lo había apartado. Pero él duró muchísimo tiempo fuera de la fe, fuera de la obediencia a Dios, sin él saber, él creía que estaba obedeciendo a Dios y que seguía a Dios. Estaba totalmente opuesto, se iba directo para el infierno. Pero cuando él alcanza la misericordia, la gracia, el Espíritu Santo, entonces él entiende que Dios lo había apartado y que Dios lo fue dirigiendo y en su pecado y su cosa hasta que por fin, pan, encuentra a Jesús de camino a Damasco. Juan Boy, Juan Boy levantó la mano. Hay un versículo que yo acabo de inclusive estudiar en estos días, eh, en Reyes 8:39, dice, y escuchando desde el cielo donde viene el perdón, responde a su participación y darle a cada uno conforme a lo que tú sabes sobre su vida y actitud, porque solo tú conoces el corazón de cada ser humano. Realmente nosotros valemos no por lo que somos, por quizás, es por lo que Dios ve en el corazón de cada uno de nosotros, que es lo que realmente le da el valor de que somos criaturas. Él no nos ve por lo que está de fuera, ni por lo que hacemos, ni cosas. Es que Él ve nuestro corazón, lo que Él hizo en nosotros. Es lo que nos da valor, ser la imagen de Dios. Amén. Profe, Sí, Roosevelt. es impresionante como el apóstol Pablo eh, describe, estamos viendo lo que él está describiendo aquí. La mayoría de la ciudadanía o de los habitantes en ese tiempo eran esclavos, como usted pone aquí. Y, y los cristianos a quienes Pablo escribe también estaban compuestos por parte de esclavos. Era la costumbre que existían antes. Usted sabe que me llegó a la mente porque él está mandando un mensaje, el apóstol Pablo, socialmente está destruyendo una forma, una costumbre que socialmente era la costumbre de ellos. Le está diciendo, miren, ya no hay griego, ya no hay sabios, ya no hay, ya no hay judío, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos somos uno en Cristo. Ese era el mensaje que le estaba diciendo con todo eso. Y me recuerda, usted se recuerda de Filemón y Onésimo. Sí. Onésimo era un esclavo que conoció al Señor Jesucristo a través de Pablo en la prisión. Cuando Pablo lo manda donde a Filemón otra vez, ya le está diciendo, ya no te lo mando como esclavo, sino como hermano en Cristo. Oye, el evangelio fue tan fuerte que fue rompiendo toda la costumbre que había en esos tiempos. Y ese es el mensaje que nos llegó a través de Pablo y que nos llega hoy en día. Nosotros somos uno en Cristo y como usted está diciendo, no debe haber una diferencia dentro de un pueblo cristiano. Y si uno se pone a pensar en la primera iglesia, bueno, cuando se fundó las Asambleas de Dios, nuestro movimiento, todavía había una diferencia
cultural en los Estados Unidos. Los negros no podían asistir a los servicios de los hermanos blancos. Era una cosa impresionante. De hecho, no había, creo que no me recuerdo en qué año fue que se rompió con que el primer superintendente de las Asambleas de Dios en Estados Unidos fuera un negro. O sea, duró mucho tiempo con eso. Y Siendo todavía, cristiano, ¿eh? siendo esa iglesia entera cristiana. No, no, Y no, le estoy diciendo las Asambleas de Dios, donde a la y organización de yo creo nosotros que todavía hay pertenecemos. iglesias, creo que todavía hay iglesias que son de un color en específico y no, que son completamente negras o completamente blancas. Y en Sí, todavía el día de hoy. todavía existe esa división de racismo dentro de las iglesias. Y el mensaje fue claro. Existía desde la primera iglesia. Ustedes se recuerdan que el problema que tuvo el mismo apóstol Pablo con Pedro, porque incluso el mismo Pablo le llegó a decir a Pedro hipócrita en el sentido, tú cuando estás delante de los judíos, tú te portas como un judío, y cuando estás con los gentiles, si un judío te ve de una vez, tú quieres como que sacarle los pies y tener como una doble, como una doble, por eso le digo hipócrita. Entonces el mensaje de Pablo sigue A vigente. Pedro, a Somos uno Pedro. en Cristo. ¿Eh? Decirle hipócrita a Pedro. Sí, somos uno en Cristo. Fuerte. Si eso fue Pedro, puede pasar. Es fuerte, es fuerte. Sí, es muy fuerte, amado. Y una persona que visitó Estados Unidos, que era jefe mío, cristiano, me dijo que le pasó eso, que él vio iglesias que eran racistas. Aquí, como los dominicanos somos de todos los colores, eh, no se ve tanto eso, pero en Estados Unidos todavía, eso es increíble. Entonces tú estás lleno del Espíritu Santo alabando a Dios, pero te sientes incómodo que otras personas que creen en Cristo estén en la iglesia adorando a Dios. ¿Por qué no? Porque es otra raza. Mire, yo tuve la bendición, yo estuve recientemente de vacaciones con mi familia completa en Estados Unidos y tuve la bendición de poder visitar las sedes de las Asambleas de Dios en Springfield, Missouri. Y dentro de las instalaciones yo vi un mural donde estaba la historia de las Asambleas de Dios. Y es impresionante ver cómo fue el Evangelio en los primeros tiempos y cómo todavía, o sea, la mujer no era muy bien reconocida dentro del ministerio y todo eso. Y fíjense cómo Pablo en Gálatas 3:28 dice, no hay varón ni mujer, porque vosotros somos uno en Cristo Jesús. Y me llegó a la mente, porque escuché ahí en estos días, Dios mío, una tal apóstol de Panamá que está muy famosa, una señora, diciendo que, atacando al apóstol Pablo, diciendo que el apóstol Pablo era muy machista, que no quería saber de las mujeres y que tergiversó el verso de Hechos cuando el Espíritu Santo le dijo le dio la visión del varón macedonio donde diciendo que un varón macedonio, y ella torció y decía, no, no, era una macedonia, una mujer, porque Pablo no quería saber de las mujeres, y Dios, oiga lo que dijo esa señora, que Dios le dijo eso a él, porque si él sabía que era una mujer que se iba a encontrar, él no iba a ir, o sea, como que Dios le puso ese pretexto, habló mentira, para que él fuera, ¿cómo torcer una verdad así? O sea, una cosa impresionante. Y todavía ese mensaje sigue vigente. No hay varón, no hay mujer. Todos somos uno en Cristo Jesús. Lilian Hernández. Eh, en ese mismo tenor, hablando de cómo el Señor ahí inspira a Pablo en esa libertad, igualdad, en eso de que no hay ya, me encanta cuando dice no hay griegos ni no griegos, no hay sabios ni no sabios. O sea, en esa época donde todavía ser griego era un orgullo. Y Pablo le tumba eso, pláquete ya, que no hay de eso ya, no hay esclavo, no hay libre, no hay nada. Entonces, me llama la atención y cómo eso llega hasta hoy y hasta nuestro tiempo con mucha batalla, porque la palabra de Dios se ha tenido que ir imponiendo. Y recuerdo, me trajo a la mente, profe, Fray Antón de Montesinos y Bartolomé de las Casas defendiendo la dignidad de los indígenas, ¿verdad? De los pueblos aborígenes de aquí porque decían en esa época que no eran humanos, eran como si fueran
gente sin alma, para poder justificar la opresión que le Ajá. tenían puesta. Y me trajo a la mente ahora leyendo eso, porque justamente parte de la defensa y la Declaración de los Derechos Humanos y todo aquello viene por esta misma línea, defender que el ser humano es imagen de Dios y que todos somos iguales. Entonces, eso es una lucha que no ha parado y todavía hoy persiste. No, ahora quizás no decimos que si esclavo o libre, ahora hay otros tipos de Eh, desigualdades, pero claro. aún así oramos para Ingeniero, que en la bachiller. iglesia, que en la iglesia de Dios no se deje engañar con eso y que podamos levantar esa consigna de que Dios nos ama a todos. Amén. Aunque yo esté a pie, Dios me ama. Y el que está a pie no se tiene que sentir menos por el hermano que llegue en la jipeta. Amén. Nosotros somos muy clasistas. En este país la jipeta, eso es casi una idolatría. Eh, No se gente, lleve es de eso, uno de los países que más jipeta tiene. porque yo soy dueño de muchísimos carros. Del que yo le pague, yo soy dueño del carro. Por el tiempo que yo estoy usando ese taxi, yo soy dueño de ese carro. Ay, amado, el Espíritu Santo todavía tiene muchas cosas para trabajar, ¿no? Pero hay que abrir el corazón a él, para que siga trabajando. Con respecto al origen de Roma, si ustedes recuerdan de las clases que nos daban, decía que la leyenda decía que eran de los hijos gemelos del dios Marte, Rómulo y Remo, que fueron abandonados cuando eran bebés y fueron criados por una loba. Ya adultos, ellos construyen la ciudad y hicieron la de Caín y Abel. Rómulo mató a Remo. Esa es la leyenda del origen de Roma. Esta es una imagen del Imperio Romano, lo que está en color amarillo. Como pueden ver, es inmenso porque va desde Mesopotamia. Acuérdense que Abraham viene desde acá, de Mesopotamia. Cae aquí a Palestina. Vamos a ponerlo otro láser. Entonces, de Mesopotamia cae el pueblo de Dios a Palestina y en tiempo de sequía iban a Egipto. Pero el Imperio Romano llega hasta aquí, parte de África, toma la parte de España, Britania. Sí, es inmenso todo lo que pudo lograr este imperio. Que se funda unos 700 años antes de Cristo, antes como república, pero luego entonces se convierte en imperio. Recuerden que los imperios, el objetivo es crecer, crecer, adquirir, conquistar. Los países, los reinos se quedaban en una región específica, pero los imperios, la idea es siempre aumentar el terreno. La Roma era, como era la capital del imperio, tenía unos edificios públicos impresionantes, los baños, los teatros. Sí, era lo mejor de lo mejor. Era, no sé, naco, no sé, se rayé. No, donde vive Danilo, que es mejor todavía, es más caro todavía. Por ahí, no me acuerdo de esa zona. Que hasta apartamento de $1 millón. Los casicazgos. Exactamente, esas zonas ahí de gente con mucho dinero. Bueno, amados, era lo más importante a nivel político, en su posición geográfica, todo era superlativo con respecto a Roma. Fue fundada en el 753 a.C. y fue creciendo hasta que luego ya decide los Césares tuvieron primero 5 Césares, hermanos 5 Césares buenos, y luego entonces por inestabilidad política se convierte en imperio. Para la época de Pablo, en Roma había 1 millón de habitantes y entre 40.000 o 50.000 judíos en la ciudad. Una imagen que representa Roma es el Coliseo Romano. Es el monumento más famoso de Roma, es el más grande jamás creado en Roma, es el único que permanece así tan imponente, que incluso desde eh, la vista satelital también se ve eso, que es inmenso. Ahí se hacían peleas de gladiadores, hacían espectáculos públicos, cazaban animales, ejecutaban a los reos, recreaban peleas, las dramatizaban.
hacían obras de teatro en base a la mitología clásica. Aquí esto es una imagen desde altura y se puede ver lo imponente que era, que es, que todavía permanece. Pero ven estos edificios acá y miren todavía la amplitud que tiene esto. Entonces, todo lo de Roma era inmenso. Por ejemplo, el Foro Romano, que era el centro económico, político y judicial, ahí se estaba todo. Como en Estados Unidos hay una zona así, ¿cómo es que se llama? Que es donde está todo el centro comercial de Estados Unidos. No sé si ustedes alguno se acuerda. Bueno, este En foro, Washington, D.C., lo que es la Casa Blanca, el Congreso y todo eso. o sea, que en el Foro Romano te vean como todos sus monumentos inmensos, porque era una ciudad con muchos recursos. Entonces, Roma se describía como la corona gloriosa de los logros humanos, pero también era el desagüe donde toda la escoria de todo el imperio se juntaba. Entonces, había mucha opulencia, pero también había mucha perversidad. Y Pablo quería ir a esa gran metrópoli en nombre de Cristo, porque ustedes saben que entre más riquezas tiene una ciudad, más la gente se jacta. Si ustedes buscan en un mapa, los países europeos, los países alemanes, todos esos países, Alemania, Francia, con muchos recursos y son muy ateos, la fe casi no aparece, y en países como estos que son pobres, o en vías de desarrollo, ya esto no es un país pobre, pero en vías de desarrollo, y vemos más fe. Entonces tú dices, pero como al revés. Pero cuando hay muchos recursos, la gente dice, va, que yo voy a buscar a Dios, yo tengo todo lo que necesito. Pero en la necesidad, en la pobreza, es un medio, miren qué cosa, es como contradictorio. Eh, la gente que está en necesidad, entonces busca más de Dios, por esa necesidad. Por eso dice Jesús que es muy difícil para un rico entrar al reino de los cielos, porque es que tiene tanto que él dice, yo no necesito nada, yo tengo salud, yo tengo dinero, yo tengo riqueza, yo tengo amigos, yo tengo todo. ¿Qué le voy a pedir a Dios? Aparentemente tiene todo. Y eso lo engaña y por eso se le hace más difícil eh, encontrar al Señor. No, claro, Dios puede hacer sus excepciones, obviamente, las hace, pero en sentido general las necesidades nos ayudan a buscar más de Dios. Como él dice, mi poder se perfecciona en la debilidad. En Hechos 19 dice, porque es Lucas que está escribiendo, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. En Romanos 15 dice, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros. Ese era el plan de Pablo de ir a Roma. Aunque el viaje de España, en la Biblia no lo menciona, no sabemos si él realmente llegó a España. Entonces nos queda ahí esa duda. Entonces ahí tenemos un teatro. Se parece que hay en Punta Cana, que hay una cosa que parecida a eso, ¿cómo que se llama? Ustedes que tienen más cultura que El yo. Teatro de Alto de Chabón es una Esa, Chabón. réplica yo no he ido de más. ese teatro. Casa de campo. Sí. Exactamente. Ustedes tienen que invitarme para ir para allá. Pero fíjense que tiene es como que fue inspirada en esa arquitectónica, porque se parece muchísimo en realidad. Fíjense que Realmente sí, el diseño del arquitecto que hizo todo el Alto de Chabón es una réplica de una ciudad romana, romana chulo. griega, y fue inspirada en las edificaciones, en esa edificación del Coliseo. Recuerden que el imperio griego era antes del romano y cuando el romano entra, la cultura griega fue la que se quedó. En realidad, el romano no se quedó con esa misma que venía de antes, la cultura griega. Entonces, la ciudad de Roma, en Roma Pablo estuvo preso en prisión domiciliaria, luego fue liberado y al final, según la tradición, fue prisionero en una prisión mamertina. Eran las cárceles de aquel momento, eran las prisiones más antiguas de Roma,
donde se ponían eran las peores prisiones, donde se ponían a los enemigos de Roma cuando le iban a matar. Según la tradición de Pablo y Pedro, ambos vivieron en prisiones antes de morir, que hay una que queda todavía vigente, que se puede visitar, y es así. Imagínense, una prisión, apenas se ve una lucecita por aquí, y ya usted sabe, uno se está quejando, amado, pero fuerte. Tú sabes que te van a mochar la cabeza, porque tú sigues a Cristo. Cuando uno ve que Pablo sufrió tantas prisiones, tantos azotes, y él dice, no me avergüenzo del Evangelio. El día de hoy ser evangélico es una dicha. Ah, qué bien, qué bueno, tú eres evangélico, qué lindo. Pero cuando tú le escuchas que tú estás dispuesto a que te mochen la cabeza y realmente lo matan, lo mataron de verdad. No fue que no fue los amigos de Daniel que se salvaron. Y ellos están dispuestos a darlo todo. Dicen, no, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación. Leibniz de León levantó la mano. Sí, maestro, en ese mismo orden iba a decir eso, que estos fueron unos héroes del Evangelio de Jesucristo porque lo dieron todo por él, a pesar de toda la persecución que había en ese tiempo, de los maltratos que recibieron, de las tribulaciones, como así lo expresó Pablo. Y sin embargo, en estos tiempos que tal vez estamos en condiciones mejores, ¿verdad? Porque podemos transmitir el mensaje del evangelio a través de diferentes plataformas, por las redes sociales, ya como se decía ahorita, en cuanto a los ricos, tal vez antes no se podía llegar tan fácil a ellos, ya ahora por las redes sociales, un culto, una prédica, un podcast, un reels de esto que hay en las redes sociales, lo escucha un rico y es tocado y vemos muchas personas que ya se expresan de otra forma del Señor en la que no llegaba esa palabra. Sin embargo, ahora la comodidad muchas veces del evangelio en muchos lugares ha como menguado la predicación de que la gente quiera salir a predicar, que entienda que nosotros tenemos un llamado a ser discípulos a las naciones. Entonces, a veces la gente cree que naciones solamente es para tú salir a llevar la palabra a otros lugares, tal vez a Estados Unidos, a Europa, pero no en el barrio donde está la necesidad, tal vez al vecino, hasta los mismos familiares, muchas veces no se le predica y tal vez concentrado solamente en los problemas personales. Sin embargo, estos hombres no pensaban en sus problemas personales y eran perseguidos y eran azotados y eran presos y como quiera seguían proclamando el evangelio. Vamos a seguir un poquito más para allá, aunque ustedes me vean desbaratado, yo sigo, como dijo Pablo. Entonces yo creo que sería como un cambio de mentalidad de nosotros como cristianos, a veces dejarnos de enfocar un poquito en nuestras necesidades y ver las necesidades de aquellos que necesitan a Cristo. Amén. Amén, amados. Nosotros nos quejamos de pruebas, pero hay pruebas. Y estos hermanos realmente tenían pruebas realmente fuertes. Y realmente tenían menos recursos que nosotros. Menos recursos. eh, no tenían tanta adoración, tanta variedad. Eran cantando ellos mismos. Para esas dificultades que ellos tuvieron, era lo que hacían que ellos se mantenían orando y buscando al Espíritu Santo, amado, porque eh, imaginarse esas situaciones tan difíciles, todo precario, todo lo difícil, la comida, el transporte, tanta dificultad, y ellos están llenos de gozo, llenos del Espíritu Santo, haciendo la obra, creciendo, nosotros quejándonos tanto a veces. Entonces, esto realmente yo creo que el Señor lo va a utilizar para nuestra madurez. Porque realmente tenemos mucho todavía que crecer. Entonces, si nadie va a comentar algo más, voy a poner un comentario aquí en el chat. Venga. Bueno, entonces decimos características especiales del libro de Romanos. Es la carta más sistemática, la introducción es larga,
porque Pablo se detalla mucho de parte de él. Expone el Evangelio de Cristo como ningún otro evangelio. Más del 50% de veces que Pablo cita el Antiguo Testamento están en la carta de Romanos. Pablo siempre cita al Antiguo Testamento, pero cuando vemos la carta de los Romanos, solamente en Romanos él cita mucho más al Antiguo Testamento que todas las demás cartas juntas. Sí, eso es algo especial, eso es algo característico del libro de Romanos. Su preocupación por el Israel étnico no se nota tanto en otras cartas. La conclusión también llama la atención porque él menciona una cantidad de personas, como 30 personas en los saludos. Eso no se ve en ninguna otra carta. Eh, y aunque Romanos no incluye toda la teología de Pablo, porque casi no habla de escatología, habla un poquito en Romanos capítulo 2 de escatología, poquito, y no habla tanto de la iglesia, pero en cuanto a salvación, él desglosa todo. Salvación, ahí es que él se explaya. También explica la relación del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, la ley y el Evangelio, Israel y la iglesia. El versículo clave, como muchos ya de ustedes se lo imaginarán, es Romanos capítulo 1, versículo 16-17, cuando dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Sí, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree, no importa si es judío o si es griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios, un tema importantísimo en esta carta, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá, que es un texto de Habacuc. Esos dos versículos resumen la carta a los romanos. Por eso hay, esos dos versículos hay que memorizárselos. Ahí habla de la justicia de Dios, el Evangelio, la salvación, tanto para judíos como para el griego. Eso es lo que vamos a ver cuando veamos los demás capítulos. Cómo él está mostrando. Primero va a condenar al gentil y al judío, para luego mostrar la salvación, hablar de los ejemplos del pasado, del Antiguo Testamento, de Abraham, y sacar doctrinas que realmente, dice, wow, pero como este hombre saca esto del pasado y lo trae aquí, pero sabemos que él está siendo guiado por el Espíritu Santo. Entonces, la carta habla de la universalidad del pecado y la necesidad de que todos tenemos de ser salvos. Entonces, contenido básico, los primeros 3 capítulos. ¿Tienen alguna ventaja los judíos sobre los gentiles? Capítulo del 4 al 8. El Evangelio contradice la ley de Moisés porque que hay judíos. Y recuerden que cuántas veces no hubo en la iglesia primitiva problemas con los judíos y los gentiles. Porque esto es algo como diferente, pero parecido. Porque estamos hablando del sacrificio de Jesús, pero entonces, ¿qué hacemos con Moisés? ¿Cómo que estamos? Entonces, sí, no. Dice capítulo 9 al 11, ¿por qué no se convirtieron muchos judíos? Si había tantas promesas de salvación. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Y capítulo del 12 al 16, ¿cómo deben vivir los cristianos? ¿Cómo deben de vivir los cristianos? Entonces, ya para la semana que viene vamos a arrancar con los capítulos 1 y 2. Hemos dado un contexto general. Solamente le voy a decir un puntico acá de lo que mencionábamos ahorita. Pablo es ciudadano romano y sin embargo, cuando él se presenta a esta iglesia, él no usa esa descripción. Él no dice, yo soy romano, como ustedes, mira qué bien. No, él dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Él dice que es siervo, que significa la palabra ahí es esclavo, que es dulos. Un esclavo es alguien que trabajaba por la comida, no por dinero, no por salario. Él es esclavo de Cristo. Es apóstol del Señor y es apartado para el Evangelio de Dios. Él fue apartado para ese propósito, predicar el Evangelio de Dios, vivir el Evangelio, comunicar el Evangelio con su vida y con sus palabras. Y él no usa, que podría, porque es algo muy valioso en aquel momento, ser ciudadano romano. No, él lo que dice, yo soy siervo de Cristo, yo soy esclavo de Cristo.
Y nosotros hoy decimos siervo, porque es una palabra como chula, siervo, sierva. Pero allá no se escuchaba chulo. Siervo. Ah, qué bueno. Aquí es un halago decirle siervo a una persona al día de hoy en nuestra cultura. Esclavo de Cristo. Dulos. Esclavo de Cristo. Yo estoy trabajando por misericordia de Dios, yo no merezco nada y yo soy siervo de Él. Entonces, como decía, la semana que viene quiero que lo lean, lo mediten, puedan investigar, porque la idea es que nos comamos este libro, que realmente seamos transformados. Lilian Hernández levantó la mano. Profe, destacar que ni se declara como romano ni se declara como judío. Se declara de Cristo. Primero que él dice, esclavo de Cristo. Y él lo dice de verdad. Porque que él lo dice de verdad, eso es lo que él siente. Cuando él dice, de todos los pecadores, yo soy el mayor. Él no dice, yo era el mayor cuando yo perseguí la iglesia, pero ya no. Él dice, yo soy en tiempo presente. Es decir, el Espíritu Santo lo lleva a él al entendimiento de, como él dice, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Sí, eso lo pone el Espíritu Santo. Porque ese fue el mismo espíritu que tenía Jesús, de considerar a los demás como si fuera mayor. Jesús lavando los pies a tabarse pecadores. ¿Cómo es posible? ¿Cómo yo voy a humillarme de alguien que está peor que yo? Eso es lo que hace Jesús y es lo que el Espíritu Santo pone en nosotros. ¿Me están escuchando? Por aquí los pestaños. Es decir, el internet se cayó. Sí, sí, lo estamos escuchando. Qué bueno. Entonces, Le escuchamos, profe. perfecto. Lean el capítulo 1 y el capítulo 2. Si da tiempo, vamos a hablar también de la ley, que eso también trae mucha confusión. La ley en el Nuevo Testamento, ¿está vigente, no está vigente? ¿Qué es lo que pasa con eso? ¿Por qué él menciona tanto la ley en la carta? Lean los primeros 2 capítulos de Romanos y sus devocionales, investiguen, vean comentarios. Entonces, en la próxima semana vamos a desglosar esos capítulos, si Dios nos lo permite. Si alguien tiene alguna otra pregunta o comentario. Profesor, maestro, ando por la ciudad de Nueva York, me estoy trasladando de un sitio a otro. He escuchado todo el material muy atentamente. Voy a escudriñar, voy a escuchar la grabación también, pues, ¿verdad? Para complementar todo. Y no es mi momento, pero tengo algunas cosas que en la próxima clase o en la tercera o cuarta clase vamos a entrar en materia. Dios le bendiga y perdón. Yo creo que pase cuando lleguemos a Romanos 11, como dijo Roosevelt. Bueno. Dios le bendiga más, amado. Bueno, hasta aquí a la clase, entonces, hermanos. Espero que pasen buenas noches. Profe, que cuando empecemos del 12 al 16, ahí que la puerca retuerce el rabo, porque ahí habla de Vamos a la... meter por ahí, nosotros salimos a camino en el nombre de Jesús. Dios le bendiga. No te preocupes, que somos justificados en el Espíritu, por el Espíritu Amén. Santo. Hermano, Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Le bendiga. Gracias, Amén. maestro. Dios Gracias. bendiga a Muchas todos. gracias, maestro. pasen buenas. Buenas noches a todos. Muchas gracias.